Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad me reúno con ustedes para hacer un video en la que voy a mostrar cómo ustedes van a hacer una tabla de frecuencias usando el Excel para un conjunto de datos obtenidos de una muestra cuya particularidad es que no van a estar agrupados en intervalos, es decir, una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Para eso yo aquí me he puesto 50 datos al azar y estos datos voy a usar para que ustedes puedan ver cómo se construye cada columna en la tabla de frecuencias usando el Excel. Bien, en primer lugar, la primer columna, que es la variable, significa que aquí debo colocar los datos que se han repetido en la muestra. Para ello podemos ver de que tenemos desde el 5 hasta el 10 valores que se han repetido en esta tabla. Entonces aquí en variable vamos a colocar 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, ya tengo entonces aquí los valores que se han repetido en este conjunto de datos. Ahora, ¿cuántas veces se han repetido? Eso se va a colocar en la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta, que efectivamente es la que me indica cuántas veces se ha repetido un dato en la muestra. Ahora, ¿cómo le pedimos este resultado al Excel? Voy a explicarlo paso por paso. El primer paso es seleccionar la columna donde van a estar los resultados. El siguiente paso es poner igual y escribir la palabra frecuencia que por defecto ya aparece en Excel. Y este comando, esta función, me va a calcular, me va a contar cuántas veces se han repetido los datos y para ello me pide información. Primero me dice, ¿de dónde va a contar? Entonces yo vengo y le digo, vas a contar de aquí, de los datos que yo tengo, punto y coma, y luego me pide de qué valores va a contar. Entonces aquí yo selecciono la columna de variable, cierro paréntesis y ahora termino el pedido a Excel apretando tres teclas al mismo tiempo. Control, Shift, Enter. Y fíjense, automáticamente el Excel me cuenta cuántas veces se repitió cada dato en la muestra. El 5 se ha repetido 9 veces, el 6 7 veces, el 7 12 veces y así sucesivamente. Para comprobar la veracidad de este cálculo, habíamos dicho al comienzo que estoy trabajando con 50 datos que me puse al azar, solo por cuestiones de un ejercicio ilustrativo, y entonces selecciono toda la columna, me vengo a esta parte, le doy clic al icono de sumatoria y efectivamente ahí están los 50 datos. Con eso confirmo de que efectivamente Excel me ha contado todos los datos que están en la muestra. Bien, ¿cómo calculo la frecuencia acumulada? Nuevamente voy a explicar por pasos cómo lo van a hacer. Sabemos que el primer resultado de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el primer resultado de la frecuencia absoluta. Entonces, a Excel le voy a dar esa orden, le voy a decir, este primer resultado tiene que coincidir con este resultado. Entonces, Excel se maneja con posiciones. Es una matriz donde el valor que yo necesito ocupar está en función a una columna y a una fila, ¿es cierto? A una columna y a una fila. Como yo necesito que este valor sea igual a este, le voy a decir, esta casilla va a ser igual a este resultado. Pero este resultado, ¿dónde está? Está en la columna I, fila 6. Entonces le digo I6. Y fíjense, le doy Enter y ahí obtengo el mismo resultado. Una vez que obtengo ya el primer resultado, no es correcto, no es, repito, correcto arrastrar la columna porque Excel ahí no me va a calcular los resultados que yo quiero. Para calcular los resultados que yo quiero, tengo que decirle al Excel en el siguiente paso, acá, yo sé que esta columna es el resultado de la suma de esta con esta.
Entonces le digo al Excel, ahí en esa casilla me vas a colocar el resultado de sumar esta casilla que está en J6 más esta casilla que se encuentra en I7. Entonces el Excel me marca, fíjense, las casillas para asegurarme de que son esas las que realmente necesito. Y efectivamente, 9 más 7 es 16. Cuando yo calculo la segunda casilla, ahí recién puedo arrastrar hacia abajo y automáticamente el Excel me calcula las demás frecuencias acumuladas. Miren, 16 más 12, 28, efectivamente. 28 más 6, 34, efectivamente. Entonces ya tengo ahí calculada la frecuencia acumulada. Y obviamente esos valores que estoy marcando con amarillo confirman de que la tabla hasta el momento está siendo bien calculada. Para rellenar la columna de frecuencia relativa, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que la frecuencia relativa es el resultado de dividir cada una de las frecuencias absolutas por la cantidad total de la muestra. Es decir, este resultado sale de dividir 9 entre 50. Este 7 entre 50. El siguiente 12 entre 50. Para no hacer eso casilla por casilla, Excel me da la oportunidad de calcularlo una vez y luego poder arrastrar para calcular los demás valores. Ahora, como siempre vamos a dividir cada número de estos entre 50, este valor tenemos que fijarlo. Y en Excel, ¿cómo se fija un valor? Pongo igual, abro paréntesis y digo voy a dividir este número que se encuentra en I6, lo voy a dividir entre 50. 50 se encuentra en I12. Como 50 es un número fijo, es decir, voy a dividir cada valor siempre en 50, para que Excel tienda eso, yo voy a colocar así. Voy a poner I, el símbolo de dólar, y aquí voy a poner 12. Ahí le estoy diciendo al Excel que cada uno de estos números se tiene que dividir entre 50. El símbolo de dólar es cuando yo divido por un valor constante, o sea, siempre por el mismo valor. Le doy Enter. Fíjense que Excel me da el resultado de la primer frecuencia relativa y para no calcular las demás una por una, arrastro la columna hacia abajo y automáticamente me calcula las demás. ¿Cómo sé que esto está bien? Selecciono toda la columna, me vengo al símbolo de sumatoria y fíjense, me da 1, que es lo que nosotros aprendimos en clase. Marco ese valor de 1 para poder garantizar de que estamos yendo muy bien en la tabla de frecuencia. ¿Cómo calculo la frecuencia acumulada relativa? Exactamente igual como calculé la frecuencia acumulada. Sabemos de que el primer resultado de la frecuencia acumulada relativa tiene que ser el mismo primer resultado de la frecuencia relativa, así que le digo a Excel, esto va a ser igual a este número que está en la posición K6, pongo igual, 0.18, y luego, recuerden, no voy a arrastrar, porque si arrastro no me va a calcular Excel la acumulación, me va a calcular otra cosa. Entonces, acá le digo, ¿no? Este resultado sale de la suma de este con este. Entonces le voy a decir, esto es igual a sumar L6 más K7. Cierro paréntesis y fíjense, ahí me da la suma y ahora puedo arrastrar hasta el final y fíjense, me da directamente ya las demás frecuencias acumuladas relativas y fíjense que el último valor coincide con el 1. Luego, para terminar, tengo acá las casillas de porcentaje para calcular la frecuencia relativa porcentual. Sabemos de que este resultado lo tengo que multiplicar por 100. Le digo al Excel, el resultado que está en la casilla
K6 lo vas a multiplicar por 100, cierro paréntesis, enter, y aquí puedo arrastrar ese resultado hasta el final y automáticamente me va a dar todos los resultados. Fíjense, 0.14 es 14, 0.24 es 24, 0.12 es 12, efectivamente. La suma de todo esto, ¿no? De toda esta columna, tiene que efectivamente darme 100. Ahí está. Y luego, la frecuencia relativa acumulada porcentual se puede calcular de dos maneras. Dijimos de que una manera era multiplicando cada uno de estos números también por 100. Entonces puedo hacer eso, puedo decirle al Excel, esto va a ser igual a este número que está en L6 multiplicado por 100, cierro paréntesis, y automáticamente puedo arrastrar hacia abajo y fíjense, todos los resultados ya los tengo de manera exacta. Vean de aquí 18 más 14 es 32, 32 más 24 es 56. Entonces, hay varias formas de calcular esta frecuencia acumulada porcentual. Y entonces ahí está mi tabla de frecuencias con las comprobaciones de que todos los cálculos han sido realmente bien calculados. Entonces ya esta programación la puedo guardar para luego realizar mis otras prácticas y ya aquí colocar mis datos de acuerdo a la práctica que tengan y automáticamente el Excel ya me va a generar la tabla de frecuencias. Entonces ya tengo aquí, por así decir, una especie de un pequeño programita en la que yo si modifico aquí cualquier dato, ya aquí automáticamente se va a modificar y me va a ir mostrando la tabla de frecuencias ya de manera directa. Entonces, esto es lo que ustedes tendrán que hacer en su nueva práctica, tendrán que hacer para cada ejercicio su tabla de frecuencias, pero como dije, con que ustedes hagan su tabla de frecuencias para el primer ejercicio, para el segundo ejercicio, simplemente borran estos datos, colocan los datos del segundo ejercicio y automáticamente esto va a ir modificándose. Claro de que esta columna también debe ser modificada porque recuerden que esta columna está en función a la columna de datos. Así que en el siguiente ejercicio solamente van a cambiar esto y van a cambiar esto y esto como ya está programado, automáticamente les va a salir acá los resultados. Listo, mis estimados jóvenes. Entonces, de esa manera ustedes pueden obtener una tabla de frecuencias en Excel para datos no agrupados. Buscando de que esta explicación haya sido entendible para ustedes, me despido muy cordialmente de cada uno de ustedes y será hasta una siguiente oportunidad en la que en el siguiente video voy a explicar cómo se calcularía una tabla de frecuencias ya usando intervalos de clase. Mis estimados jóvenes, muchas gracias por su atención. Será hasta una siguiente oportunidad.